confirmado que tendremos reunión de los cancilleres del ALBA para mañana a las 6 de la tarde en Guayaquil. Mañana sábado a las 6 de la tarde en Guayaquil. Y la reunión de cancilleres de UNASUR será el día domingo. Comenzará a la 1:30 de la tarde con un almuerzo y continuará seguramente hasta las 5 o 6 de la tarde la reunión de cancilleres de UNASUR. Entonces mañana es la reunión del ALBA, el domingo es la de UNASUR y están confirmando cuándo será la reunión de cancilleres de la OEA. Está planteándose, se había considerado para el miércoles, me dicen ahora que están pensando que sea el viernes. No tengo todavía la confirmación, tal vez ustedes incluso lo puedan tener antes porque yo no he estado viendo ahorita la información. Viernes 24. Entonces, sí, esto es lo último que conocí, seguramente será el viernes 24 la reunión de cancilleres de la OEA. Yo creo que ha sido una sorpresa mundial el hecho de que el Reino Unido haya proferido una amenaza contra nuestro país. Me parece que seguramente habrá sido un error de algún funcionario, porque creo que bien pensado a nadie se le habría ocurrido hacer esto. Pero he escuchado, en primer lugar, dos cosas. Uno, algunos medios de comunicación que hablan de lo que dice el canciller ecuatoriano de que podría ser una amenaza. Yo creo que todos ustedes han tenido acceso al texto escrito que recibimos de la Embajada de Gran Bretaña, del Reino Unido. O sea, todos lo conocen. Lo publicó el diario El Telégrafo el mismo jueves, me parece. De tal manera que si uno lee allí, no tiene que leer entre líneas, tiene que leer directo, textualmente. Ahí se dice, nosotros entraremos a arrestar al señor Assange. Es más, después hay un párrafo siguiente que dice, nosotros no quisiéramos hacerlo, pero si el gobierno del Ecuador no logra solucionar el problema de la presencia del señor Assange dentro de su embajada, no nos va a quedar otro camino que seguir esa ruta. O sea, no hay ahí algo que se pueda interpretar. Las cosas son absolutamente claras. Hay una clara amenaza explícita y puesta por escrito del gobierno británico respecto a la posible incursión de sus fuerzas públicas en nuestra embajada. Entonces yo sí creo que es una cuestión de esencia periodística, que no se siga diciendo que es la supuesta amenaza. Y si alguien quiere interpretar, que interprete, pero que lea lo que dice el documento del Reino Unido. Nosotros no nos estamos inventando, no fueron solamente verbales. La amenaza no fue solamente verbal, que sí fue verbal en la mañana a nuestra embajadora, sino que posteriormente fueron puestas por escrito. De tal manera que ahí no hay cómo perderse, a menos que alguien interprete esas palabras de otra manera. Entonces que diga cómo debe uno interpretar esas palabras. Entonces a mí se me parece elemental de esencia periodística y también de algunos otros ex cancilleres o internacionalistas, entre comillas, a los que se los entrevista, a quienes se entrevistan, quienes dicen que la supuesta amenaza no, es una explícita amenaza de incursionar en la embajada ecuatoriana en Londres. No, por favor, seamos responsables y serios cuando presentamos información. Y en segundo lugar, también se ha comentado que el Reino Unido habría manifestado que no está dispuesto a hacer una incursión. Se comenta sobre eso, se dice sobre eso. Hay declaraciones también del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, pero son declaraciones que dicen que no se ha hecho una amenaza. Esto es lo que se dice. Dicen que no se ha hecho una amenaza, pero que independientemente de la decisión del gobierno ecuatoriano, independientemente, ellos van a llevarse al señor Assange a Suecia. Ellos van a cumplir su compromiso. ¿Cómo lo van a cumplir? Si no es entrando a la embajada y llevándose. O sea, las cosas tienen que ser perfectamente interpretadas. Nosotros le hemos dado asilo al señor Assange. Y después de que nosotros le damos el asilo, el Reino Unido contesta, de todas maneras nosotros lo vamos a llevar. ¿Qué significa? Que lo van a ir a sacar de dentro.
De tal forma que lo que tiene que estar claro, y por eso las reuniones de ALBA, de UNASUR y de la OEA se van a producir, es que la amenaza continúa en pie, porque no ha habido ningún desmentido de la misma. No ha habido un documento distinto que implique un desconocimiento del primer documento o una disculpa por la amenaza proferida. De tal manera que está claro que la amenaza sigue en pie y nosotros seguimos preocupados por seguir sosteniendo encima de nosotros una amenaza de tal naturaleza ilegal, por supuesto, que ha sido hecha por el Reino Unido. Un segundito. El tema de la amenaza verbal, eso no se ha hecho muy público. ¿Quién fue el que le dijo? ¿Qué le dijeron exactamente por un lado? Y la segunda es, Estados Unidos, Canadá y algún país fueron los tres países que hubo una negativa de la reunión de la OEA. ¿A qué obedece esto? ¿Qué es lo que dicen ustedes? A ver, en primer lugar, lo que se nos puso por escrito el día miércoles en la mañana también coincide con el llamado que le hicieron a nuestra embajadora, Anita Albán, ese mismo día, por parte de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, le dijeron lo mismo. Nada más que lo dijeron verbalmente. Yo lo tengo escrito porque nuestra embajadora nos informó por escrito, nos informó en un informe escrito diciendo que le habían dicho eso, exactamente lo mismo. El Reino Unido tiene una legislación de 1987 que le permitiría entrar y arrestar a una persona dentro de las instalaciones de una embajada extranjera. O sea, exactamente lo mismo que nos pusieron por escrito, ese mismo día se lo habían dicho a nuestra embajadora. Pero no se sabe quién, por el error que sí, sí, fue dicho por la directora de América Latina, de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido. El nombre no lo tengo exactamente, pero así está en el documento. Entonces, eso queda claro. Ahora, es lamentable que los Estados Unidos de América, Canadá y algún otro país se hayan negado a que se convoque una reunión de cancilleres de la OEA. Si esto no es importante para la OEA, ¿qué es importante? Si este no es un tema importante, ¿cuál es importante? ¿Guantánamo? ¿Es importante? Bueno, entonces hablemos de Guantánamo. ¿Qué es importante? ¿Las Malvinas? Hablemos entonces de las Malvinas. ¿No es importante la amenaza de un gobierno europeo hacia la soberanía de un país sudamericano? Porque es chiquito. O sea, que si lo hubieran hecho contra Estados Unidos, ahí sí era importante. Pues la verdad es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué estos países consideran que esto no es un tema importante para que lo trate la OEA en la reunión de cancilleres? El tema que tiene que ver con la aceptación del asilo, algunas personas lo han comparado con el caso que sucedió hace pocos meses atrás, cuando un gobierno latinoamericano le concedió asilo al señor Carlos Pérez. Dicen, ¿cómo es posible que cuando se le concede el asilo a Carlos Pérez en el Ecuador, el gobierno del Ecuador, y particularmente yo como canciller, dijimos que no era necesario, no era necesario darle el salvoconducto, porque no había nadie que lo persiguiera, porque no había nadie afuera de la embajada de ese país hermano esperándolo para tomarlo preso, y que incluso si era necesario, yo personalmente lo iba a acompañar al señor para demostrar que podía tener todas las seguridades del mundo. Yo iba a ir a verlo o le iba a dar para un taxi si era necesario para que vaya al aeropuerto, porque no había ninguna orden de captura contra él, no había ninguna persecución contra él, y por tanto dije dos cosas: yo lo voy a ver y lo llevo, o si no quiere que yo lo acompañe, le mando un taxi para que lo lleve. Es muy distinto eso a lo que está sucediendo en el Reino Unido, porque el Reino Unido está claro y ha sido dicho pública y abiertamente por las autoridades británicas: apenas ponga el pie fuera de la embajada lo tomamos preso y lo extraditamos. Entonces, no se confunda, y es importante que haya también respeto al sentido de la comparación. Uno no puede comparar una cosa con otra cosa. En el caso del señor Carlos Pérez, no había ninguna persecución contra él, no había
nadie que lo estuviera esperando con una boleta de captura, no existía ninguna boleta de captura, y por tanto él estaba perfectamente, tanto así que a los pocos días el señor salió de esa embajada, nadie ni se dio cuenta que salió de la embajada, porque nadie lo estaba esperando. Acá no, el señor Assange lo están esperando la policía afuera de la embajada del Ecuador, y lo han dicho abiertamente, apenas ponga un pie fuera de la embajada, lo vamos a tomar preso. Entonces no son las cosas iguales. Hoy se ha producido una reunión de un representante de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Unión Europea con nuestro representante en Bruselas, y en este diálogo el funcionario europeo le ha dicho a nuestro representante en Bruselas que ellos quieren que el diálogo se mantenga, que están dispuestos a conversar. No quiero decir detalles de esta conversación porque quiero ser prudente con el diálogo que se ha producido, pero ellos manifiestan que están dispuestos a que el diálogo se produzca y ojalá se puedan resolver los temas sin que regionalmente la situación se complique. Nosotros, por supuesto, mantenemos esa disposición. Lo hicimos desde el primer día, y esto es importante en mis declaraciones de ayer. Fui suficientemente claro. Alguna gente nos preguntaba por qué no le dieron el asilo antes, porque queríamos evitar que se produjera una confrontación diplomática. Por eso estábamos conversando, llevábamos 2 meses conversando con el Reino Unido para buscar que el señor Assange, si es que tenía que irse a Suecia, porque el señor Assange estaba dispuesto a ir a Suecia a enfrentar una demanda que se le quiere instaurar, que todavía no está instaurada, pero con unas garantías de que no iba a ser extraditado a Estados Unidos. Y nosotros estábamos conversando con Reino Unido y con Suecia para garantizar que él no fuera extraditado a los Estados Unidos. Eso todavía no había sido claramente concedido, aceptado por estos 2 países, y por eso el diálogo nos tomaba tiempo para hacerlo. Lastimosamente se produjo una conducta intolerable del gobierno del Reino Unido cuando amenaza al gobierno del Ecuador. Yo creo que eso, pues, junto con el hecho de que no se estaban concediendo las garantías que nosotros solicitábamos para el señor Assange, seguramente que precipitó la decisión, porque era inaceptable que nosotros sostuviéramos, soportáramos, aguantáramos una amenaza de esa naturaleza. Y no podíamos seguir dialogando, porque el diálogo lo rompió en esa circunstancia el Reino Unido. Una cosa es dialogar en condiciones adecuadas, cordiales, respetuosas, pero si yo estoy dialogando con alguien, estamos conversando sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo, y ese alguien me amenaza que va a invadir la embajada, pues el diálogo, por supuesto, ya no tenía sentido continuarlo en esas condiciones. Y nosotros, tal vez, tuvimos que adelantar una decisión por esta conducta absolutamente inapropiada e intolerable del Reino Unido. Pero, estando en las circunstancias actuales, por supuesto que nosotros estamos dispuestos, y así hemos recibido el llamado de hoy del representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para conversar en lo que haya que conversar, pero por supuesto con la intención de lograr un reconocimiento del Reino Unido de nuestra decisión del asilo y de que se permita se entregue el salvoconducto para el señor Assange.